¿qué tal? Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y me gustaría compartirte un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos encomendamos a ti, Padre, para solo ser un instrumento de gracia en tus manos. Gracias por tu palabra, porque ella nos da alimento espiritual. Bendice todo corazón, Padre, que se exponga este mensaje y que en todo tú siempre seas glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido amigo. Fíjate que hay un pasaje de la Biblia muy interesante. Quizás te preguntarás, ¿qué es lo que nosotros los cristianos predicamos? Bueno, hace como 2000 años aproximadamente, el apóstol Pablo, ¿verdad? Uno de los 40 autores que hay en la Biblia, él predicaba un mensaje muy poderoso, y ese mensaje él lo explica en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de nuestro Dios: Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que yo les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Fíjate que yo he titulado esta breve reflexión, este mensaje que quiero compartirte, por las obras de Jesús. Fíjate que se dice que en el mundo hay muchísimas religiones, millones, dicen los estudiosos, ¿verdad? Sin embargo, déjame decirte que la realidad es que solo hay dos tipos de religión en el mundo. Una que es por las obras y otra que es por gracia. Déjame explicarte. En las religiones que son por obras, las personas esperan, a través de todo lo que se pide en su religión, cumplir con todos los requisitos y tal vez irse al cielo o recibir lo que su religión les promete. Sin embargo, en la que es por gracia, solo implica conocer el objeto de su fe, que es Jesucristo. Gracia es un regalo inmerecido de Dios a los seres humanos, y ese regalo es Jesús y sus obras. Para entender más a profundidad esta gran diferencia, necesitamos abordar dos temas muy interesantes, o dos principios. Primer principio: la salvación del ser humano es por las obras de Jesús. Los que creemos en el Evangelio de Jesús decimos y creemos que la salvación no es por obras, sino por gracia. Eso es correcto. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Sin embargo, querido amigo, la salvación sí es por obras, pero son las obras que Jesús ya hizo para pagar nuestra deuda espiritual con Dios. Tenemos una deuda impagable, querido amigo, por nuestra maldad. Si hay algo que nos separa de nuestro Creador, si hay algo que nos separa de Dios, son nuestras obras, que son malas. No hay precio que el ser humano pueda pagar, ni mucho menos una obra que pueda compensar la obra de nuestra maldad a Dios. Dios no va a castigar solo tu pecado, querido amigo. Él va a castigar a todo pecado. Así consideremos que sea un pequeño pecado o un pequeño muy grande. La regla, o lo que la Biblia nos dice, es que Dios va a castigar todo pecado, no solamente tu pecado, sino todo pecado y cualquier tipo de pecado. Por lo tanto, no hay escapatoria para el ser humano. Alguien podría decir: yo no soy malo, hay peores que yo no he hecho nada malo a nadie. Sin embargo, la Biblia dice algo totalmente diferente a nuestras objeciones. Romanos 3:23 dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios.
Primera de Juan 1:8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. El apóstol Pablo, cuando leíamos el primer pasaje, en un principio, leíamos que él dice, ¿verdad? Ahora, hermanos, permítanme recordarles cómo dice la buena noticia. La palabra evangelio, proviene de una palabra griega que significa buena noticia. Pues déjame decirte, querido amigo, que la buena noticia es que todos los pecados, todos los que creen en Jesucristo, sus pecados han sido perdonados. Todos esos pecados que habíamos cometido o que hemos cometido quedan ahí en la cruz en Jesucristo. Han sido castigadas porque Dios descargó toda su ira con Jesucristo y no con nosotros. Por eso necesitamos a Jesucristo. Por eso sus obras son importantes. Importante saberla. Número 2, segundo principio. Las obras de Jesús son perfectas ante Dios. Las nuestras no. Podríamos sintetizar la obra de Jesús de la siguiente manera. Número 1. Jesús vivió una vida perfecta. Nadie es perfecto, decimos. Pero si hay alguien que es perfecto y mientras estuvo en la tierra vivió una vida perfecta, ese hombre es Jesús. Ese hombre es Jesús. En 2 ocasiones, Dios Padre dejó oír su voz y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y bueno, si usted recuerda o si ha leído la Biblia, después de que él fue bautizado, allá en Mateo 3:17 o en Mateo 17:5, con los discípulos en el monte famoso de la Transfiguración, ahí Dios dejó oír su voz y dijo esto: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús es el único ser humano que pisó la tierra y complació el corazón de Dios. No ha existido otro ser humano en la historia. Número 2. La muerte de Jesús es la ofrenda perfecta. Se necesitaba una ofrenda perfecta a Dios por el pecado del ser humano. En la antigüedad, en el pueblo hebreo, una vez al año se ofrecía en sacrificio mediante un riguroso ritual a un cordero sin defecto para pagar por los pecados del pueblo. Al siguiente año se debía hacer exactamente lo mismo porque el cordero no era suficiente. Sin embargo, déjame decirte, querido amigo, Jesús es el Cordero de Dios. Jesús, mediante su muerte en la cruz, pagó la deuda una vez y para siempre, una deuda que la humanidad tenía con Dios. La muerte de Jesús no es una muerte romántica, como si solo se tratase de un mártir que fue severamente lastimado por la autoridad romana. No, querido amigo, la muerte de Jesús es el sacrificio perfecto que ningún cordero en la antigüedad pudo pagar a Dios y ningún ser humano puede pagar por el pecado. Esa es la ofrenda perfecta a Dios, la muerte de Jesús. Número 3. La resurrección de Jesús es poderosa. Uno de los 40 autores que tiene la Biblia es el apóstol Pablo, como lo decía yo al principio, y él escribió en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 4, lo siguiente: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el pecado glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dios se manifestó en Jesús y mostró su gran poder por encima de todo por medio de la resurrección de su Hijo Jesús al tercer día, cuando Él murió en la cruz. Podríamos creer que Jesús vino al mundo a vivir una vida perfecta que complació el corazón de Dios. También podríamos creer que Él fue a la cruz a morir para pagar la deuda de nuestro pecado. Pero si nuestra vida es una vida que da vergüenza y además no agrada a Dios, entonces no hemos creído en Jesús, porque creer en Jesús es experimentar el poder de su resurrección en nuestra vida mediante una vida transformada que se parece a la de Jesús. No somos perfectos, pero podemos ser perfectibles si creemos en el gran poder de la resurrección de Jesús. Querido amigo, Jesús vive y en estos momentos está tocando a la puerta de tu corazón para que lo dejes entrar y lo dejes ser el Señor de tu vida. Si no creemos que Jesús no está vivo, si creemos que Jesús no está vivo, nada de lo que estemos diciendo tiene sentido. En la carta de Pablo a los Romanos leemos lo siguiente, ahí en Romanos 10:9: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios
lo levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate que hay mucha gente que puede estar muy metida en la vida de Jesús, pero también incluso en la muerte de Jesús, pero muchos dudan de su resurrección, y es ahí donde no estamos creyendo realmente en Jesús y su obra. Para creer en Jesús es creer en su vida, muerte y resurrección. Eso es lo que acabamos de leer en este pasaje de Romanos 10:9. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice, serás salvo. Quiero concluir con algo, querido amigo. Jesús vivió la muerte, fíjate bien. Jesús vivió la vida, mejor, ¿verdad? Jesús vivió la vida que tú y yo no podemos vivir. Jesús murió la muerte que tú y yo no podemos morir. Jesús resucitó, y eso tú y yo no lo podemos hacer, pero lo podemos hacer si creemos en Jesús. Por eso nuestra salvación no puede ser por nuestras obras, sino por las obras de Jesús. Te invito, querido amigo, a que creas en lo que Él ha hecho por ti y por mí. Él vino a vivir, a morir y a resucitar al tercer día. Reconoce tu fracaso, tu pecado, tu maldad. Cree en Jesús y rinde tu corazón a Él. ¿Te gustaría decirle algo a Dios? ¿Te gustaría arrepentirte? ¿Te gustaría llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, reconozco la obra de Cristo en mi vida? La reconozco porque soy malo, porque soy pecador. Quiero tener una comunión contigo a través de Jesucristo. ¿Por qué no oramos y se lo decimos y agradezcamos a Dios por su obra en la cruz? Padre Santo, gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque por Él tenemos vida eterna. Porque al creer en Él, no solamente en lo que Él hizo en la tierra, sino su vida, su muerte, pero también su resurrección. Porque por su resurrección creemos también en ese tremendo poder de tu parte que está a nuestro favor y que puede ejercerse a favor para vivir vidas dignas delante de ti. Vidas, Padre, de bendición para nuestras familias, para nuestra sociedad, pero sobre todo para darte la honra y la gloria. Yo te ruego, mi Dios, que si este mensaje tocó algún corazón y ese corazón quiere estar contigo, Padre, que tú lo recibas con tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén, querido amigo, Dios te bendiga. Y si es la primera vez que nos escuchas, te invito a que te suscribas a nuestros canales Príncipe de Paz, Bosques de Aragón, ¿verdad? Y actives la campanita. Estamos tanto en YouTube como en Facebook. Dios te bendiga, estamos a tus órdenes. Esto ha sido todo. Hasta la próxima, bye.